Kaixo, arratsaldeon, ongitorriak izan zaitezte gaurko kafera. Gaur, Elena Loperriera zuzendariarekin kafe bat hartuko dugu, El Agua luzemetraiaren zuzendaria. Pelikula Zabaltegi Tabakalera saiean, edo saieko parte da. Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas. Hoy nos tomamos un café con Elena Loperriera, directora de la película El Agua, que compite en la sección Zabaltegi Tabakalera. También quería recordar que con Elena acabamos de hacer una masterclass en el contexto de Nest y la masterclass estará colgada en nuestra web por si queréis completar lo que hoy vayamos a hablar aquí. Bienvenida, hola. Gracias. Muchas gracias por Kaixo. estar aquí, Kaixo. Pues un poco ya lo hemos hablado bastante a lo largo de estos días, pero bueno, sí que me gustaría un poco que nos contaras de dónde surge un poco la idea para hacer El Agua y un poco también relacionado con tus trabajos anteriores, con tus cortometrajes anteriores, cómo llegas a un proyecto como El Agua. Pues creo que de alguna manera El Agua, como también es una película que surgió y que se rodó y que se hizo en gran medida con gente de Orihuela, el pueblo donde yo nací y crecí, donde también he hecho mis cortometrajes anteriores. De alguna manera es como continuar un poco con ese trabajo de campo y de fondo, que ha sido pasar todos estos años pues haciendo películas ahí. Y concretamente El Agua se originó, digamos, en un suceso muy particular, que son las riadas que tienen lugar en Orihuela, el desbordamiento del río Segura cada X tiempo, nunca saber muy bien el tiempo que va a tardar en desbordarse el río, pero a lo largo de toda la historia pues se ha desbordado y ha provocado catástrofes, muertes, destrucción y mucho miedo. Entonces, alrededor de ese hecho concreto pues se ha generado toda una mitología, pues quizá para intentar explicar con la dimensión de lo fantástico lo que parece inexplicable, ¿no? ¿Por qué motivos de vez en cuando una fuerza de la naturaleza así emerge y arrasa con todo? Y este fue un poco el punto de partida, y a partir de allí pues fuimos tejiendo los hilos que en mi trabajo siempre están bastante imbrincados, ¿no? Entre el documental, la ficción y diferentes estilos, por decirlo de alguna manera. Y que también estaban en mis cortometrajes previos, o sea que creo que de alguna manera sí que es una continuación. Y algo que sí que me gustaría que nos contaras un poco es como tu proceso de trabajo, porque antes comentabas, ¿no?, que eres una persona que se toma mucho tiempo en hacer los proyectos y tal, pero al mismo tiempo luego también cuando ya del guión pasas a rodar, al montaje, me gustaría que nos contaras un poco cómo conviven esas tres fases un poco. Como pueden. Sí, soy una persona bastante lenta por múltiples motivos, pero como comentaba esta mañana en la masterclass, creo que he intentado aprender también porque soy lenta y no rechazar esa idea. Y aprovechar también esos momentos de lentitud, que en realidad son momentos de reflexión, ¿no? En mi manera de escribir, como partimos de una materia muy documental, para luego ir mezclándola con una historia de ficción que está muy escrita, que he escrito en este caso con mi co-guionista, con Philippe Azugui. Creo que hay que estar también un poco atento a lo que te da el material humano, ¿no? O sea, no sirve de nada partir del documental y hacer una investigación, entrevistar a personas, que fue el caso de esta película, ¿no? Sobre todo a gente mayor que tenía recuerdos de riadas anteriores, experiencias personales con esa mitología, relación con todos estos miedos y con todo lo que provoca el desbordamiento del río, y luego no hacerle caso. O sea, es como si está toda esa materia viva que son las personas, ¿no? Y el recuerdo de las personas. Me parecía como que también había que estar atenta y escuchar y darle el tiempo a ese material para que emergiera. Y luego yo soy una persona muy poco ortodoxa en todo lo que hago y también a la hora de hacer películas. Entonces, yo sé que necesito mucho también ese tiempo de reflexión, no solo en la escritura, sino también en el montaje y en el rodaje. Y sabía que la película iba a tener materiales diversos y que necesitaba estar en la sala de montaje para escuchar la película de alguna manera y saber qué faltaba, ¿no? Como qué piezas iban faltando en ese puzzle que hasta que no llegas al montaje no sabes lo que va a salir.
Y bueno, rodamos en 4 veces diferentes. O sea, como hubo una primera parte del rodaje, luego hubo una parte documental, luego hubo toda la parte de la riada que sucedió. Entonces, bueno, son maneras de trabajar que yo he tenido la gran suerte de poder poner en práctica, porque estaba muy bien acompañada con unos productores que me han permitido hacer eso y un equipo técnico que también es muy cómplice porque llevamos mucho tiempo trabajando juntas. Y el proyecto, bueno, formó parte de la Cinefundación, también estuvo en Ikusmira Berriak. Sí que me gustaría que nos hablaras un poco de lo que ha significado como poder participar en este tipo de labs y de residencias, y luego también como, bueno, al final sostener un proyecto durante tanto tiempo en la cabeza también, aunque tú misma digas que eres lenta como a la hora de hacer las cosas y tal, sí que me gustaría saber cómo lo gestionas de alguna manera todo eso, y bueno, esto y el lugar que tienen como este tipo de residencias, labs en el desarrollo. Pues lo gestiono, depende de cómo esté con la terapia en ese momento. O sea, hay veces que me desespero mucho porque digo, hostia, la gente es muy rápida y muy, lo que hablábamos esta mañana, muy eficaz, ¿no? Y dice, voy a hacer una cosa y la hace. Y yo, porque no soy así. Pero bueno, pues eso digo que he aprendido a no ir en contra de eso, ¿no? Y hacerlo como un útil de trabajo. Pues chica, si eres lenta, pues aprovecha estos momentos de lentitud bueno, pues para pensar, que tampoco está mal también de vez en cuando pensar por qué se hacen las cosas. Y en este sentido creo que las residencias, tanto Ikusmira, que fue la primera además, que apoyó el proyecto, como la Cinefundación, han sido esos momentos un poco para replantear las cosas y sobre todo, y que ya sé que soy muy pesada con esto, pero para hacer encuentros y para generar comunidades, ¿no? Y para generar diálogos con otras personas que tienen métodos diferentes de trabajo y que no son como los tuyos, pero que bueno, puedes poner en común. Y bueno, y para la amistad, que también es algo muy importante y una materia de trabajo esencial. Y además estoy muy contenta este año porque coincide que está la película de Manuel Abramovic en competición oficial, también está la película de Arantxa Santesteban, que también coincidimos ese año en Tabacalera, y que ahora son amigas, ¿sabes? Hemos intercambiado los montajes, hemos intercambiado procesos de escritura, noches, vida, o sea que está muy bien como que el cine no se quede ahí, ¿no? Que vaya a otro lugar. Y a mí hay una cosa, hay una palabra que dices mucho, que es la vulnerabilidad, que la reivindicas mucho, lo comentabas ayer en el coloquio, también lo has hablado hoy. A mí sí que hay algo que me parece como interesante, y a ver si nos lo puedes como comentar un poco, reconociendo esta vulnerabilidad y siendo consciente de todo eso, participar de esta exposición que supone al final como mostrar tu trabajo en festivales. Hablábamos ahora, ¿no?, de que hay como un tour por diferentes festivales enseñando tu trabajo, exponiéndote y todo eso. Sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo convives con esas dos cosas, un poco. Pues mal, con miedo. O sea, creo que yo personalmente, no digo que todo el mundo lo tenga que vivir así, pero ya me gustaría poder tener la soltura y la seguridad para decirme da igual lo que piensen los demás de lo que hago o de mí, pero no me pasa eso. Y por eso soy vulnerable, porque me afecta lo que piense la gente y no solamente por esa parte de ego que creo que es evidente, porque si no, no haces cosas públicas, ¿no? Si no te quedas en tu casa y no haces nada, que está y que me afecta. Y que, bueno, yo sí lo expongo así de una manera muy brutal, pero, bueno, porque, no sé, es mi manera también de vivir con eso. Porque cuando haces una película creo que también eres responsable del trabajo de un montón de gente que está detrás de ti. Entonces, cuando dicen algo malo de la peli, y que es normal, es parte del juego y no, o sea, y tiene que existir eso también, yo me siento muy responsable del trabajo de los demás también, ¿no? Entonces, como que, no sé, me sale esa cosa un poco de... que también es una palabra que repito mucho, de tribu, de madre, ¿no? Un poco de, hostia, es una cosa de culpa, es mi responsabilidad, es mi culpa que esto no esté bien, ¿no? Y bueno, con eso vivo. O sea, también reivindico mucho lo de la vulnerabilidad, porque me parece que ahora están empezando a haber algunos discursos que lo reivindican y afortunadamente, ¿no? Para sentirte menos sola, y se habla del miedo, se habla de la fisura y de las heridas. Es como, tío... A mí me encantaría no ser así, pero es que lo soy, y me ha ayudado mucho escuchar a otras personas que lo dicen también, ¿no? Entonces me parece importante aprovechar estos momentitos para decirlo.
Y en esto que hablas de compartir y de cómo pues de compartir experiencias y de compartir cosas, hay algo en tu película que sí que es muy importante, que son las palabras, que también la reivindicabas mucho antes, lo comentábamos. Sí que, bueno, no tanto desarrollar esa parte de por qué las palabras y tal, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus referentes a la hora de, quizás cinematográficos, pero también literarios, porque creo que también los hay, a la hora de, bueno, pues de incluir esto en la película y cuáles han sido un poco. Bueno, me gusta muchísimo la literatura, o sea, me gusta más que el cine, que esto también es como, pero soy una lectora ávida y sobre todo un tipo de literatura, me gusta mucho la poesía también, la poesía contemporánea y un tipo de literatura que tiene que ver con la repetición y con la letanía de alguna manera, ¿no? Me gusta mucho y con la inclusión del lenguaje oral y de los lenguajes populares en los textos. Esto me interesa mucho y pues referencias contemporáneas y españolas cercanas, pues Violeta Gil, que la menciono mucho porque además es amiga y tiene que ver con la película, que trabaja mucho con los usos de la palabra, y el cuerpo, con cómo se expone esto, con cómo una palabra te atraviesa lo físico, ¿no? Que me parece como cosas muy importantes. Luego, pero me gusta mucho Virginie Despentes, Paul Preciado, también, que trabaja mucho sobre los usos de la palabra, la letanía, cómo te atraviesan la piel, ¿no? y la identidad y muchas cosas que nos habitan, ¿no? Y me parece que a veces, bueno, lo comentaba esta mañana, hay como en algunas ocasiones una reticencia en el cine a utilizar la palabra como tal cual, o cuando se utiliza la palabra, sublimarla, ¿no? Como esta cosa del acento, la dicción perfecta, que esto no lo montes porque está mal dicho, o como intentar pulir la palabra cuando en la vida normal la palabra no es todo menos limpia, ¿no? La palabra está contaminada de cosas, de otras palabras, de otros gestos, y esto, no sé, es una reflexión que me parece súper interesante y que creo que también el cine lo está integrando, ¿eh? Y bueno, pues también me apetecía como trabajar en la película, ¿no? Como las palabras impuras, de alguna manera. Y bueno, o sea, entiendo que en un proceso como o sea, ahora mismo con el agua aquí en Donosti y tal, pensar en el futuro igual es algo pero sí que me gustaría si nos pudieras contar qué es lo que viene, de cualquier tipo, no tiene por qué ser cinematográfico, pero qué es lo que viene después. Pues tratarme estos issues de vulnerabilidad. No, pues no, es un tema, o sea, intentar no tomármelo todo tan a pecho, creo que también sería una tarea importante para hacer. Pero bueno, tiene que ver con eso, en realidad también es un motor, esta vulnerabilidad, este miedo, tomármelo todo tan a pecho para hacer otra cosa y que se me olvide la que he hecho antes. Como ya quiero hacer otra que sea mejor. Y bueno, pues ahí estoy empezando como con un proyecto nuevo que también tiene que ver con la palabra y que va sobre mediums a principios de siglo. Pues muchas gracias, Elena, por estar aquí, por acompañarnos. Eta, bueno, orain pelikularen zati batekin utziko zaituztegu y os vamos a dejar con unas imágenes de la película. Eskerrik asko. ¿Me das un cigarro? Pues claro que sí, reina mora. A ti te doy yo lo que tú quieras. Toma. Cuidado con esta que es una diabla, ¿eh? Cuidadico. La diabla del Cecilove. No le hagas caso. No ves que se aburren y tú eres la novedad. Ay, que me aburro mucho. Tranquila, ¿eh? Ha sacado las garras. Achú. Venga, hombre. Y por eso el río huele a muerto. Con la cabrica. Vamos que... Sí, soy. Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo, la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito. Por eso está lleno de mierda. Cállate. No empecemos. Cállate. No empecemos.